Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues este va a ser un vídeo sencillito y al pie de cómo restablecer a valores de fábrica un Xiaomi TV Stick, ¿vale? El aparatito este de Xiaomi por si te va mal, por si lo quieres vender, por si lo quieres regalar. Entonces, nada, va a ser un vídeo sencillito. Yo te cuento por qué lo voy a hacer, ¿vale? Antes de nada, si te gusta mi canal y mis vídeos y demás, pues te agradecería que le das un like y te suscribieras si no lo estás y me comentes para ver qué comentar y compartir contigo, ¿vale? Nada, lo dicho, pues nada, yo en este caso lo voy a, bueno, cuando hice esta lo hice por otra cosa, pues yo creo por empezar la configuración de cero y demás, pero ahora este creo que lo voy a vender porque ahora mismo ya no estoy usándolo y tengo el Fire to Stick para pruebas, tengo la Xiaomi TV y compro muchas cosas luego para probar y hacer vídeos y al final luego, pues esas cosas. Bueno, no me enrollo más. Así que nada, vamos al lío. Nos tenemos que ir al apartado de ajustes. Aquí pues nos vamos a ir a preferencias del dispositivo. Y luego aquí nos tenemos que ir a la siguiente, restablecer estado de fábrica. La verdad que no tiene mucho misterio aquí, restablecer estado de fábrica. Lo único te va a decir que tengas cuidado porque esto va a borrar todo el dispositivo, que en realidad es lo que queremos, pero por si acaso no has hecho algo, no has guardado algo o lo que sea, pues te avisa y para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Así que nada, le daremos aquí a borrar todo y ya lo siguiente va a hacer pues es reiniciarse y empezar desde cero la configuración como si fuera nuevo, la configuración como siendo nuevo. Así que nada, con esto ya lo tendríamos. Ahora ya sería cuestión, si lo vas a dar o a vender, pues de apagarlo cuando se haya arrancado, por no pillarle en mitad de este proceso, ¿vale? Que todavía no está del todo, que de hecho ya estaría. Esperamos a que salga borrando. Cuando salga la pantalla ya de configuración inicial, ahí ya estaría. A ver si me sale ahora. Cuéntame tú qué Stitch usa, qué dispositivo Android u otro usas para ver tus pelis, series y demás, por hacer un check. Ve, cuando sale esta pantalla ya podrías apagarlo, porque ya no está en un proceso de arranque que se pueda estropear y demás. Así que nada, amigos, es un breve vídeo, espero que os guste. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.